¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Desafíos, me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander y hoy tendremos la posibilidad con el presidente de Cámara de Industria de Guatemala de hablar de diversos temas de la realidad nacional, de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, conflictos que generan preocupación en el sector hidroeléctrico del país y que son una señal también para muchas otras industrias o empresas que tienen la intención de llegar y establecerse en Guatemala. Pero más allá de estos temas, insisto, de la realidad actual de Guatemala, hablaremos de los rumbos económicos que está tomando el país, de cuáles son los puntos más importantes para lo que resta del año en materia industrial, en materia económica y también eventos y acontecimientos muy importantes que tienen como objetivo fundamental fortalecer el sector empresarial, el sector industrial del país. Ese es el tema que nos convoca esta noche en Desafíos. Bienvenidos. Guatemala es un país que cuenta con un amplio desarrollo humano, cultural y empresarial. Estos elementos conjugados hacen del país un verdadero foco de progreso sustancial, tanto para el ámbito social como económico. Y es acá donde la inversión en Guatemala se hace necesaria para poder tener un mejor futuro que promueva la participación empresarial y social de diversos puntos. La industria formal que produce bajo la observación de buenas prácticas laborales, ambientales y de producción representan oportunidades de empleo, riqueza y consecuentemente desarrollo para todo el país. Dichas acciones se hacen posibles solo con el trabajo en equipo, buscando propuestas e implementando iniciativas que generen los mayores beneficios para todos los involucrados. Hoy en nuestro programa conoceremos cómo el país está progresando y, por supuesto, los puntos débiles en los cuales se debe reforzar para sacar adelante al país. Bueno, poníamos en este reportaje introductorio algunos temas relevantes de la realidad, de la coyuntura nacional y hoy será interesante conocer la visión de quien nos está acompañando sobre este tema, pero también en una visión proactiva de muchos proyectos interesantes que se vienen para el resto del año, organizados por Cámara de la Industria de Guatemala. Y me da mucho gusto recibir esta mañana a Fernando López, su presidente. Fernando, bienvenido a Desafíos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, ¿no? Bueno, siempre activa la gente de Cámara de Industria de Guatemala, sobre todo con diversos temas. No podemos desconocer una realidad que hoy se está viviendo en el país y me gustaría arrancar con este tema de la coyuntura. Nos ubicamos en Huehuetenango por el último conflicto con el tema de la hidroeléctrica, pero en realidad tendremos que hablar de todos estos focos que realmente generan alarma y que se dan en el interior del país. ¿Cuál es la visión y la posición de ustedes como sector industrial, como sector empresarial fuerte de Guatemala? Bien, realmente es una pena que se estén dando estas situaciones, no contribuyen al mayor desarrollo del país. Obviamente hay situaciones de conflictividad que existen, hay reclamos que pueden tener validez y que los tienen de parte de muchos lugares, de muchas poblaciones en diferentes áreas del país. Pero lo importante es que, sea cual sea el concepto, por una parte se respete el Estado de Derecho, se respeten las leyes que existen, y por otra parte que haya un diálogo abierto y de buena voluntad entre los diferentes actores en las diferentes áreas del país para encontrar soluciones que permitan seguir adelante. En algunos casos en particular, desafortunadamente, esas son situaciones que no se están dando, o bien porque hay agendas encontradas, o bien porque hay gente que no es la realmente representativa de las comunidades del lugar. Fernando, cuando a nivel internacional Guatemala quiere dar una imagen importante a la hora de hablar de atracción de inversiones, donde la certeza jurídica es un elemento decisivo para muchas empresas y grandes corporaciones que puedan ver Centroamérica y Guatemala como un destino para sus empresas, ¿qué mensaje estamos dando con este tipo de situaciones? Desafortunadamente no es el mensaje ideal. Guatemala, en términos estrictos de certeza jurídica, que estaría más bien relacionado con el hecho de la certeza que puede tener el inversionista de los retornos futuros sobre su negocio desde un punto de vista legal, usualmente ha cumplido de manera bastante acertada a nivel internacional y tiene una buena reputación en ese sentido. Pero más allá de esa certeza jurídica inicial, que también tiene otros componentes en los que tenemos que mejorar, tenemos que pensar en otros detalles que están afectando. La conflictividad definitivamente y la seguridad también lo hace. O sea, una compañía cuando tiene que invertir en el país, si no cuenta con una seguridad física por un lado y si no cuenta con la certeza de que va a poder desarrollar su negocio en un ambiente tranquilo, que le permita realmente dedicarse exclusivamente a la enorme cantidad de variables que implica un negocio para poder tener éxito, difícilmente va a considerar venir a nuestro país. Y tenemos que tener en cuenta que también estamos compitiendo en ese sentido con otro montón de países, con otra serie de lugares que están tratando de atraer inversión extranjera para mejorar su desarrollo.
Así que si no tenemos un acto que les permita ver a ellos una buena posibilidad de negocio y una posibilidad que sea tranquila de desarrollar, donde no haya conflictividad, donde haya seguridad y donde se dé esa certeza jurídica, pues vamos a estar en problemas. Bueno, hace días platicamos con Juan Carlos Páez de este proyecto que está y que en teoría sería aprobado de urgencia en el Congreso de la República, con esta nueva ley desde el punto de vista de inversiones, de generación de empleos, con una intención fundamental de atraer justamente muchas inversiones a Guatemala, más allá del tema impositivo, estos dos que acabas de mencionar. La seguridad, certeza jurídica y todo lo demás son vitales realmente para ser un polo real si nos comparamos con otros países centroamericanos que ya tienen este marco, sí, ¿no? Siempre hay que pensar que hay cosas que son necesarias pero no son suficientes. Las leyes de inversión y empleo presentan una serie de atracciones o de incentivos a esas compañías potenciales, que son potenciales inversionistas en el país, pero hay otra serie de cosas que hay que cumplirlas. O sea, es todo un paquete el que tenemos que desarrollar como país como para poder atraerlos y sí, conflictividad y seguridad son parte fundamental de ese paquete. Desde la Cámara, ¿consideran que Guatemala es competitiva, que va en un rumbo, en avance en materia de competitividad en el contexto centro latinoamericano y también del resto de la región del continente? Yo creo que Guatemala tiene una buena cantidad de empresas que son altamente competitivas y tiene una serie de servicios conexos a esas empresas que también facilita el éxito que puedan tener los inversionistas que puedan venir a Guatemala. Pero eso es un tema estrictamente comercial o industrial de soporte que además está complementado por otras ventajas de país como la localización, como el acceso a mercados, como los tratados internacionales que tenemos con diversas áreas, NAFTA, Europa, Centroamérica, Colombia, Chile. En fin, hay una serie de ventajas que existen, que son necesarias, pero no suficientes. Hay que terminar de explotarlas porque la competencia a nivel mundial es brutal. A punto de iniciar el mes para el primer semestre del 2014, ¿cómo ven el rumbo financiero del país? Con expectativas y metas, tomando en cuenta algunos indicadores estables del año 2013, pero ¿cómo visualizan lo que está ocurriendo este año en Guatemala? Yo diría que es un año que por ahora se prevé con un crecimiento similar al que hemos tenido durante los últimos 20 años, 3 y poco por ciento o 3 y pico, dependiendo de cómo se quiera decir. En cualquier caso, por debajo de las necesidades del país. Guatemala, para poder salir del nivel de subdesarrollo que tiene hoy por hoy, en el que estamos hoy por hoy, el que afecta a la inmensa mayoría de sus habitantes, necesita crecer a niveles del 6%. Eso no se va a dar este año, no se va a dar en buena parte por todo lo que venimos conversando. Nos quedaremos en un crecimiento que es relativamente bajo, que puede ser bueno para un país desarrollado en Europa, que puede ser excelente para Estados Unidos, pero que no lo es para Guatemala. Es estable con respecto a los años anteriores, pero no lo suficiente para lo que necesita el país. Siempre nos preguntamos, más allá de poder compararnos o no con grandes economías, potencias a nivel internacional, algunos referentes latinoamericanos que en la última década tienen realmente datos más que interesantes en cuanto al crecimiento y en muchos otros indicadores que tienen que ver con la realidad social de esos países, Chile y muchas otras regiones, y nos preguntamos por qué Guatemala, tomando en cuenta su posición estratégica, la apertura comercial que ha tenido en los últimos años con los acuerdos comerciales, no solo con Estados Unidos, sino otras regiones, parece estancada, aunque los indicadores están allí y no son negativos, pero de todas maneras como que no vemos el crecimiento que quisiéramos ver en general. ¿Cuáles son esos factores que ustedes analizan que pueden incidir en esto? ¿Es la seguridad el primer punto que pondríamos en la lista o no? Si no es el primero, es el segundo, el tema de conflictividad, como decíamos. O sea, hay muchos factores que entran en juego para no crecer como tenemos que crecer. Pero sí, seguridad está, conflictividad está, una serie de cosas que ya se están trabajando. Si tuviste, bueno, estuvo Juan Carlos aquí, yo sé, en ese momento, y es algo que se ha estado trabajando muy fuerte desde el Ministerio de Economía, desde el Programa Nacional de Competitividad, en la simplificación de trámites, en la emisión de nuevas leyes que trabajen con leasing, con factoring, y con una serie de cosas que permitan modernizar la actividad comercial e industrial del país y que por lo tanto facilite la venida de esas inversiones. Pero nos hace falta la otra parte. Hay países que lo han logrado, Perú tal vez sería el ejemplo más reciente, pues por supuesto. Hay una gran inversión en Perú y si no tenemos la inversión que necesitamos hoy por hoy, estamos hablando de llegar a invertir a niveles alrededor del 25% del PIB, Guatemala está alrededor del 15%. Si no generamos esa inversión, no vamos a generar los empleos y no vamos a generar el desarrollo que necesita el país. Eso es lo que ha hecho Perú, eso es lo que ha podido hacer Chile, eso es lo que está haciendo Colombia, que son los países que destacan en ese sentido y a los que deberíamos tratar de seguir para mejorar.
Vamos a la pausa. Esta noche nos acompaña el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala para poder abordar varios temas, también temas interesantes que van a ocurrir y detonar importantes para el país en el segundo semestre de este año 2014. Eso en un ratito nada más en Desafíos. No se vayan.